Señores, estamos de vuelta en Cátedra Médica y contamos hoy con el doctor Luis Ortega, psiquiatra infanto-juvenil, y el tema es inteligencia artificial y la vinculación con la salud mental. Este tema, cuando hablamos de la inteligencia artificial, cuando nosotros estamos hablando de todo esto, esta terminología, pues nosotros nos vamos a realidad virtual, nos vamos a ciencia ficción, nos trasladamos a un mundo de cine. Pero la inteligencia artificial, hoy más que nunca, está muy vinculada con los procesos de grandes, de manejo de grandes datos, por ejemplo, la Big Data, el tener la posibilidad para que nos hagamos una idea. Nosotros tenemos en neurociencia software que nos permiten utilizar grandes volúmenes de datos en imágenes, por ejemplo, que pudieran pasar ante el ojo humano desapercibido. Y sin embargo, inteligencia artificial puede detectar anomalías que son, por ejemplo, en el caso de los accidentes cerebrovasculares. Y esto, naturalmente, que es un beneficio enorme. Ahora bien, salud mental y el caso de la inteligencia artificial. ¿A qué nos referimos, Luis Ortega, cuando hablamos de inteligencia artificial, salud mental? ¿Qué es lo que queremos decir? Mira, Amaury y todos los oyentes, hace 4 o 5 años que yo le doy seguimiento a cómo va la tecnología y la inteligencia artificial en nuestro país y en otros países, porque me da la impresión y creo fervientemente que ese es el futuro tanto de la psiquiatría como de la medicina. Pero hace 5 años, cuando estaba investigando, me di cuenta que creíamos que algo novedoso, pero la inteligencia artificial está desde el año 1956, que se comenzó a ver qué era, cómo era. Desde el 56 se está tratando de trabajar con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es más que una serie de cómputos, de logaritmos, de formas de computación que busca emular la forma de razonamiento del humano. Por eso se llama inteligencia artificial. Entonces, en los años 80 fue muy difícil como desarrollarlos, y se hizo algunos programas de ajedrez, por ejemplo, se le entraban muchos datos y ellos podían participar muy bien en lo que es la partida de ajedrez, pero no fue hasta el 2010 que viene otra innovación en la tecnología, que es el Machine Learning, esta Big Data, esta gran cantidad de datos que tiene un solo computador o un solo ordenador, que le permite poder ir adaptándose a la respuesta, ir adaptándose al cambio. Lo utilizan mucho a nivel de marketing, a nivel de YouTube, todos esos logaritmos, toda esa forma de que nos dicen cuando estamos tristes, que queremos comprar esto, que estamos más alegres. Eso es la inteligencia artificial, el Machine Learning. ¿Qué pasa? En salud mental y en salud necesitamos mejorar siempre, necesitamos ser menos, tener menos errores, tener menos sesgos. Por lo tanto, muchos de los investigadores, cuando comenzaron a ver la inteligencia artificial, comenzaron a ver problemas de salud que se podían mejorar o que se podían comenzar a disminuir la brecha de problemas. La primera fue el diagnóstico, buscar diagnóstico. Cuando nosotros buscamos diagnóstico junto con... Recuérdense que la inteligencia artificial es una herramienta. No es que va a sustituir al psiquiatra ni al psicólogo. Por lo menos no en el corto plazo. Yo creo que ni en el largo plazo. Yo creo que no, pero bueno. Siempre debe estar un humano detrás. Es un complemento. Es un complemento, pero bueno, en el corto plazo no lo puede sustituir, porque hay una parte que la máquina tiene que aprender, del humano. Por nosotros. Claro. Entonces, por eso no va a ser. Por eso decía incluso uno de los componentes de los que estaban creando esta inteligencia artificial al principio, decía que si la certeza es 100%, pues entonces está mal.
porque entonces no puede ser nada 100%. Cuando Amaury estaba hablando de las radiografías y de las imágenes y todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, que ella, a diferencia del tomógrafo, que nada más toma la imagen y muchas imágenes, la inteligencia artificial interpreta esas imágenes. Y si es 100%, entonces está mal. Si dice es un tumor seguro, pues entonces está mal. Pues es así. En salud mental le hemos visto muchísimos usos, como puede ser en autismo. Si ustedes se acuerdan una vez, unos gafas de Google que fueron un fracaso total, con una camarita adelante. Pues en California, una neurocientífica lo que hizo fue modificar esas gafas, y esas gafas entonces comenzaron a mirar los movimientos, los rostros, las emociones de las personas, y a los niños autistas se lo comenzaron a poner. Entonces tenían un traductor en el oído donde le decía al niño cómo el papá se sentía, cómo la persona del lado se sentía. Entonces le traducía la emoción de las personas a ese niño autista que tenía dificultad para poder interpretarla, ¿no? Y esa fue una de las... O sea, todavía está en investigación, todavía están viendo cómo optimizar la cuestión, pero en California le ha ayudado mucho a una cantidad de estudio, ¿no?, que se está haciendo. Otras, hay muchísimas formas de utilizar la inteligencia artificial en la salud mental. Vamos a ir detallándolas en lo adelante. Vamos a escuchar qué dice la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Ay, perdón. 809-682-9850 es la línea de contacto nacional aquí en cabina, y la línea internacional 833-380-0062. Hoy estamos conversando con el doctor Luis Ortega y hablamos de inteligencia artificial y su relación con la salud mental. Pero si usted tiene algún tema de psiquiatría, de salud mental, usted puede llamar y consultarla con el doctor, y el doctor hoy está en la mejor disposición de poder dejarles sin ninguna inquietud, sin ninguna duda. Doctor, usted decía, inteligencia artificial es todo lo que tiene que ver con logaritmos, cómputos que intentan simular acciones humanas. Entonces, si pudiéramos dar un listado, por ejemplo, de herramientas que han sido útiles para diagnóstico, tratamiento de enfermedades mentales, que pudiera entonces poner a la gente, actualizar a la gente con relación a esto. Mira, por ejemplo, ya te dije una de las gafas. También hay otra investigación que se está haciendo y está yendo muy bien en la predicción de los episodios de alteración en bipolar. O sea, desde... O sea, un artefacto que puede identificar cuando el paciente bipolar va a entrar en crisis. Probablemente va a estar en crisis. Okay. Y eso incluso la doctora que está realizando este estudio dice que tiene una predicción de 1 semana o 2 semanas de predictivo, ¿no? Y esto lo que hace es que recoge una serie de datos, tanto de temperatura, de sueño, de movimiento, de nuevo señales que da el paciente antes de entrar en que registra, puede ser un reloj inteligente o algo así, y dice, en 2 semanas ese paciente probablemente va a tener un episodio maníaco. ¿Qué pasa con eso? Cuando nosotros podemos predecir eso con un tiempo importante, pues podemos parar el episodio. Claro. Hay una patología en salud mental que se da mucho más frecuente de la que las personas creen, que consumen mucho dinero y que lo ven poco los ginecólogos, y me perdonan los ginecólogos, pero es la depresión postparto. Sí, muy común. Hay unos estudios ahora para predecir cuando esa paciente acaba de quedar embarazada, según su estado de ánimo durante el embarazo, qué probabilidad tiene de que tenga una depresión postparto. Cuando podemos predecir eso, podemos tratarla o podemos intervenir antes de que pase, y podemos disminuir todo lo que tiene que ver con esta patología. Luis, tú hacías un comentario hace un momento con el tema de las gafas y el autismo. Y en estos días estuve en una de esas conversaciones de café que uno hace por ahí, sobre todo en estos días que andamos un poco más distendidos. Y me hacía la pregunta la persona que en los últimos años ella ha visto que ha habido un aumento de personas que se están diagnosticando con alguna situación relacionada con el espectro del autismo. Entonces, pregunto,
podríamos estar relacionando todo ese, y relacionándolo con el tema que estábamos viendo hace un momento, con el tema de la violencia. Podríamos decir que entonces efectivamente ha habido un aumento de estos diagnósticos, o es que ahora estamos más pendientes a este tipo de situaciones que se presentan. ¿Qué es lo que está pasando con relación a esa situación en particular? Yo creo que es la suma de los dos factores. Creo que lo estamos diagnosticando mucho mejor el autismo, pero sí hay más factores ahora mismo en la sociedad que promueven el hecho del trastorno de desarrollo, no solamente el autismo. Entonces yo creo que la suma de los dos factores ha hecho que esa incidencia se triplique o se duplique en los últimos 10 años. Fíjense cómo, por poner un caso, con un TEA muy famoso que probablemente hace 30 años no se hubiera diagnosticado, es ¿Un TEA? ¿Qué es eso? un trastorno de espectro autista. Parece un T, ¿no? ¿Verdad? Pues Lionel Messi es Sí. Asperger. Sí. Hace 30 años no lo hubieran puesto como un Asperger. Y yo tengo un montón de pacientes que pasan... No, pero, doctor. Entonces, usted me acaba de decir Sí. que el señor que le pusieron el domingo antepasado Sí. una túnica, que están Tiene dando un $1 millón por trastorno. la túnica, que bueno, que el tipo ahora más famoso del mundo, tiene un TEA. Tiene un TEA muy leve, tiene síntomas muy leves, y tampoco estoy totalmente seguro, porque no lo he evaluado yo, claro está, pero según las informaciones que han llegado, sí que tiene un TEA, pero es tan leve que probablemente hace 15 años, 20 años, No se hubiera diagnosticado. no se hubiera diagnosticado, y eso pasa mucho. Yo tengo un montón de pacientes que son pacientes tan leves que lo tenemos que diagnosticar cuando tienen 17, 18, 30 años, cuando tienen dificultades mucho mayores en interacción entre personas, cuando llegan a la universidad y no saben cómo dirigirse a una chica, por ejemplo, o tienen problemas para identificar qué exactamente es lo que quieren hacer. Entonces comenzamos a ver esos rasgos de TEA y comenzamos a diagnosticarlo mucho más tarde. Y esto incluso en la inteligencia artificial se está buscando cómo desde el nacimiento del niño se puede comenzar a ver entre los movimientos. Ustedes saben que los trastornos del espectro autista tienen muchas alteraciones motoras. Por lo tanto, un niño desde que nace puede tener un trastorno de desarrollo. Por lo tanto, puede comenzar a darnos esos síntomas motores de cómo se mueve, de cómo mira, de cómo interacciona, para poder diagnosticar un posible TEA o un posible trastorno de desarrollo y comenzar a intervenir. Claro. Doctor Lafontaine. Luis, los problemas de salud mental ahora mismo son... La panacea. Eso es la panacea, esa es la principal epidemia. Roberto, leí en estos días un artículo que decía que el 75% de los jóvenes a nivel global estaban presentando algún tipo de trastorno de la esfera mental. Yo me sorprendí, yo no digo 75%. Pues entonces, ¿qué es lo que está pasando con la juventud de hoy? Bueno, yo creo que el 75 es mucho, pero Eso sí pienso yo. se ha aumentado. La población en general, estamos estimando más o menos entre un 15 y un 25% de la población en general. O sea, hasta 4 de cada 10 van a tener una patología mental, y eso es una incidencia extremadamente alta. Sí, pero que si ahorita se presentó un estudio donde dice que 2 de cada 3 niños están sometidos, por lo menos aquí en América Latina, A estrés. al problema de la violencia. ¿Entiendes? Claro. Sorprende, ¿entiendes? Pero ya la base está ahí. Sí, Ahora totalmente. bien, el uso más grande que se le ha dado a la Big Data es el uso comercial, Claro. a donde determinan el hecho de que, bueno, a él le gustan mucho los zapatos amarillos, por ejemplo, y cuando viene a ver y comienza a recibir en Publicidad. su computadora, pues, Recuerda que en las sociedades regularmente lo más importante siempre son los militares o la seguridad, que comienza a hacer esas investigaciones. Luego pasa a la parte económica, ¿no? A la parte de los bancos y qué sé yo qué, comienzan a buscar. Y entonces después, de último, nos dejan a la salud, al desarrollo social, a todas esas cosas sociales que sí nos ayudan, nos dejan de último para aprovechar esa tecnología. pues sabiendo que lo virtual ya es un espacio y es un espacio de la salud, propiamente dicho, se pudiera determinar a través del uso que se le hace de las computadoras, de la cosa, si una persona tiene de fondo, por ejemplo, una depresión,
que pudiera desarrollar una conducta, ¿cómo le llaman? Una conducta autolítica, se pudiera, Sí. se está en ese proceso. Dos cosas. En Palo Alto hay una computadora que se llama TES, TES, Viniste casado con los test. TES. Y esta computadora, entre otras cosas, hace que medio a la forma de Instagram, con los filtros que usan las personas en Instagram, determina más o menos el estado de ánimo de una persona, luego de mucho tiempo de darle seguimiento a esa data. Y mediante los filtros que utiliza, esa persona puede decir que está en mejor ánimo o peor ánimo. Probablemente va a la depresión o no. Doctor, en este tema hay un aspecto que a la gente lo pone en moca en buen dominicano, es el tema de yo poner mis datos. Claro. Porque ciertamente tiene ventajas la inteligencia artificial, pero es como si yo estuviera expuesto. Todo lo mío se sabe, todo lo mío le está manejando una aplicación, pero detrás de esa aplicación hay humanos que pueden utilizar esos datos en perjuicio del usuario. Entonces, ¿cómo disminuir esos riesgos en el tema de la salud? Algunas veces tenemos una mala interpretación en lo que es la inteligencia artificial y en lo que es el manejo de los datos personales de de cada persona, vamos a decir. Es casi imposible que una persona física maneje tantas variables de inteligencia artificial. Por ejemplo, que te registre cómo se mueve, cómo se mueven tus ojos, qué tú estás diciendo, cómo lo dicen, qué tono lo dice. Es muy difícil que una persona física, pues no es imposible, haga toda esa recolección de datos y lo pueda interpretar. Okay. Entonces, el uso de la inteligencia, de los diferentes datos, pues ya no lo están haciendo ahora. Nosotros cada vez que abrimos una aplicación nos permite utilizar los datos y registrar. Ya de por sí, nosotros estamos dando todos los datos de lo que nosotros somos, como nosotros somos. Incluso en la medicina, de por sí, como hay más ética, hay unos parámetros éticos, probablemente va a ser más difícil que ese expediente médico que luego se haga sea público. Entonces yo creo que es más seguro incluso poder utilizar la inteligencia artificial en el área de salud, en el área de salud mental, que en las otras áreas que se están utilizando. Pero se dio un fenómeno en otro departamento, creo que fue en Yale, no me acuerdo en cuál fue, en cuanto a los avatares y las terapias. ¿Qué pasa? Que regularmente uno piensa que si te ponen una computadora, si te ponen un avatar, una persona virtual, pues la persona va a tener menos, va a ser más difícil para él expresar sus emociones, pues va a ser más difícil para él interactuar con él. Pues fue todo lo contrario en este estudio. Con el avatar las personas eran más fáciles porque sentían que no lo iban a juzgar. Claro. Como era una persona física, y de verdad, cuando los psiquiatras, los psicólogos, y es así, tienen una interacción con un paciente, pues está su historia, está su conocimiento, y por lo tanto hay un sesgo de juzgar o de cambiar. Pasa mucho, por ejemplo, yo soy especialista en trastorno límite de personalidad. Cuando llega un paciente, probablemente, como me refieren muchos pacientes, es lo primero que yo voy a buscar, pero ya eso es un sesgo, porque no necesariamente es, como me ha pasado, es esto. Entonces, un avatar, una persona terapéutica fuera, no va a tener este sesgo. Va a buscar exactamente... Es más objetivo, entonces. Es mucho más objetivo. Y entonces nos hace ser más objetivo a nosotros. Claro. Por eso es una herramienta. Por eso es muy bueno para el diagnóstico. Doctor, ¿usted ha escuchado el proyecto que tiene el famoso, el tipo el dueño de Tesla? Elon Musk, del chip del Neuralink, claro, sí. ¿De qué trata eso? Mire, eso es una integración y eso incluso creo que lo íbamos a hablar aquí, las famosas neuronas artificiales, ¿no? Sí. Que es la búsqueda de integración o la búsqueda del cerebro integrarse con la parte informática, la parte electrónica. La verdad es que yo no tengo todos los detalles, claro está, porque es una investigación,
pero eso va a ser mucho más difícil de lo que Elon Musk probablemente y los científicos lo están haciendo. Lo que sí se puede hacer es lo que ya se está haciendo ahora, que es, por ejemplo, en la depresión mayor se pone un marcapaso a nivel del cerebro ya, hace tiempo, ya hace unos años, para poder disminuir la ideación suicida, la depresión, por medio a una integración, porque es como un chip que te ponen en el O sea, que cerebro. este marcapaso vendría a sustituir los famosos electroshocks que le daban antes a los pacientes. Exactamente, sí, no es así mismo, porque incluso mejor viene a sustituir también la farmacopea, porque recuérdense que el electroshock es para un paciente agudo, para unos días, y ya luego de 2 meses va a volver a estar en deterioro, pero si podemos bajar la farmacia y tener un mejor resultado porque tiene una efectividad más alta, esta neurocirugía, que malo que se fue el doctor Amaury, no podría abundar más, pues entonces pues ya se están integrando chips para el Alzheimer, por ejemplo, para el Parkinson, ya no ponemos chip en la cabeza. Lo que está buscando Elon Musk es integrarlo más a lo que es el cerebro, y es una cuestión bien difícil. Bueno, adelante, doctor Lafontaine. Señora, recordarle que estamos conversando con el doctor Luis Ortega, experto en salud mental. Y Luis tiene el plus, ¿tú entiendes? Ganado, de que está muy al tanto del uso de todo lo que son los adelantos tecnológicos en la aplicación de la medicina. En ese sentido, Luis, yo estoy viendo a ti sentado ahí en un escritorio. En tu cosa, y llegó Roberto Lafontaine a consultarse con Luis. Entonces, te estoy viendo que tú tienes, por vía de la inteligencia artificial, la facilidad de poder accesar a mis hábitos, poder determinar mis estilos de vida y, por lo tanto, poder ver si yo soy una persona que tiene un trastorno del espectro autista, o si soy una persona que soy bipolar. Si yo he mencionado, por ejemplo, una palabra clave en ustedes para trancar a una gente y comenzarlo a tratar, suicidio, me voy a matar en un par de ocasiones, una cosa. O sea, es de esto que estamos hablando. No exactamente, porque ahí es que está lo bonito, ¿no?, de la inteligencia artificial, porque es aprender lo que hacen los humanos. Por lo tanto, hay un paciente que llega a urgencia, Lafontaine, dice, me quiero quitar la vida. No es un indicativo de que te vamos a ingresar. Según la experiencia del psiquiatra, según la patología que sea, según el evento que sea, hay una serie de criterios de que hay un paciente que medicamos y mandamos a la casa, o hay un paciente que tiene alta peligrosidad de quitarse la vida, pues lo ingresamos. Eso es lo que queremos que haga con más certeza la inteligencia artificial. ¿Cómo discriminar de que ¿cuál paciente está en más riesgo? De esos 100 pacientes que yo doy de alta y 100 pacientes que ingreso, y de los cuales los 100 pacientes que yo doy de alta, hay 2 que se suicidaron porque yo cometí un error, si podemos bajarlo a 1, por ejemplo? Okay. Claro. Tiene sentido lo que estoy diciendo, ¿no? Claro. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Enseguida continuamos con más aquí en Cátedra Médica, conversando con el doctor Luis Ortega sobre inteligencia artificial y su relación con la salud mental.